siempre que presentaba a Mónica Baró, siempre decía que muchas personas, muchos bibliotecarios, muchos profesores me decían que lo que habían aprendido de bibliotecas escolares se lo debían a Mónica Baró. La verdad es que yo tenía verdadero interés en conocerla hasta que por fin la llegué a conocer. Y realmente su trayectoria indica lo que ha trabajado en relación entre las bibliotecas y la integración de las bibliotecas escolares en los centros educativos. Ella es diplomada en biblioteconomía y documentación, es licenciada en Historia también, doctora en documentación. Ha hecho la tesis doctoral precisamente sobre la literatura infantil y juvenil entre los espacios de 1923 y 1969 y ha publicado numerosos libros, algunos de ellos reconocidos con el premio de Rosa Sensat, como Formarse para informarse, y ha participado en muchos proyectos de publicaciones con equipos de personas, entre ellos los que hoy tendrían que estar aquí. Hoy mismo ahora está solo Mónica Baró e Inés Miret, pero estaba anunciado que estuviera también Teresa Mañá e Inmaculada Velosillo, pero por problemas personales han tenido que suspender el viaje que estaba previsto y que por eso estaba previsto también en el programa. Pero no queremos dejar de reconocer también el esfuerzo de las personas que están ausentes aquí. Bien, por otro lado me acompaña también Inés Miret. Ella es experta, es consultora y experta en proyectos digitales relacionados con la lectura, el libro y las bibliotecas. Ha desarrollado el entorno de recomendación de lecturas sol.e.com, que supongo que conoceréis muchos de vosotros y que habréis utilizado en vuestros centros educativos. También ha realizado el proyecto para la alfabetización en información, es de libro.es. Ha generado el generador de servicios en red para las bibliotecas públicas, bibliotecaspublicas.es. Ha colaborado en el proyecto de investigación Obra sujeta a derechos, en incorporar la obra sujeta a derechos en bibliotecas digitales, liderado por la Biblioteca Nacional. Ha hecho también la normalización de metadatos del libro impreso y digital, ha creado la plataforma dilbe.es y ha dirigido la encuesta sobre el libro digital en España. Por otro lado, coordina el grupo de expertos en lectura y bibliotecas de la Organización de Educación Iberoamericana. Ahora colabora también y coordina el máster de Bibliotecas Escolares, Cultura Escrita y Sociedad en Red de la OEI. Y por otro lado, coordina estudios sobre las bibliotecas escolares en España, Argentina, Brasil, Chile y México. Dentro de las bibliotecas escolares, ellas, tanto Mónica Baró como Inés Miret, Inmaculada Velosillo, Teresa Mañá, han elaborado diversas publicaciones sobre bibliotecas escolares. La primera, supongo que recordaréis, porque se distribuyó bastante entre las bibliotecas de los centros educativos de España, era Bibliotecas Escolares entre comillas. Y en esta ocasión, y lo tenéis en la cartera, que se ha distribuido en estos días, está el instrumento de autoevaluación Bibliotecas Escolares entre interrogantes. Consideramos que la herramienta de autoevaluación desde el Ministerio de Educación nos parece muy importante el poder dar ese instrumento de autoevaluación que haga posible observar los propios procesos de la biblioteca escolar de un centro educativo, el poder adentrarse en el centro, en el contexto de los centros escolares, de cada centro escolar, analizar los procesos que se llevan a cabo en dicho centro, en todos los centros, analizar los desfases que existen, vislumbrar cuáles son las resistencias internas que se tienen en un centro. Todo el mundo lo sabe, muchas veces decimos es que no podemos con las dificultades que está habiendo por parte de otras de las personas que existen en la comunidad educativa o por parte de recursos materiales, vislumbrar todas esas resistencias y ver de qué forma pueden salvarse. Y, por último, intentar imaginar cuáles son los procesos de mejora que hagan que la biblioteca escolar sea un instrumento útil a la enseñanza y al aprendizaje, al proyecto educativo de cada centro educativo. Bien, entonces os dejo con ellas para que presenten ese instrumento de autoevaluación y veamos a ver cómo podemos llevarlo a cabo en cada centro educativo. Gracias por participar. Muchas gracias, Puri. No sé si se me oye, sí, se me oye.
Muchísimas gracias a todos vosotros por estar en esta sesión. Hoy competimos con Puerto, que además ha colaborado también con nosotras en alguna investigación, y la verdad es que también es un gusto, aunque hoy estemos en 2 salas distintas. Nosotras no tenemos preparado ningún show. Realmente este encuentro se ha caracterizado porque cada uno ha logrado entretener por distintas vías, pero efectivamente hay 2 personas que no están en la mesa, Puri ya lo ha citado, así es que nuestro show va a ser representar a 2 en 1. Bueno, hemos mantenido los carteles de Inma, que no está, y de Teresa tampoco, y ya veremos a ver qué tal sale. La sesión la vamos a llevar entre Mónica y yo. Habíamos pensado hacer una actividad práctica, pero no sabemos muy bien si vamos a poderla hacer, porque ayer se entregaron unas fotocopias ante nuestra sorpresa y susto en los autobuses cuando íbamos hacia el centro de Santiago, y realmente era un material para tenerlo en la sesión de ahora, así es que bueno, luego os preguntamos y vemos si lo podemos encajar, y si no, pues dejaremos más espacio para el diálogo. Nosotros realmente querríamos empezar con un agradecimiento muy cálido a Pilar y a Cristina. Yo no había estado en Santiago en sus jornadas, ya sé que estas no son sus jornadas, pero realmente son de su autoría también, y tienen su sello y su personalidad, y es un gusto estar aquí y trabajar con ellas. De hecho, ellas también han participado en nuestro trabajo de autoevaluación, así es que hay un agradecimiento muy cálido y muy sincero hacia ese grupo de trabajo que realmente tantísimo ha hecho por las bibliotecas, no solo aquí, sino también fuera. También queremos haceros un agradecimiento al Ministerio de Educación, Puri. Habéis apoyado este trabajo ha sido posible, ha sido un trabajo largo, fueron casi 2 años, año y medio, y lo hemos podido hacer gracias al apoyo de vuestras convocatorias de ayudas a la investigación y al estudio y a la creación de materiales. Así es que, de verdad, bueno, pues el fruto de todo esto tiene que ver con vuestro apoyo, y también, finalmente, a la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. La Fundación nos llama y ha contado con nosotras en muchos trabajos, ahora en bibliotecas escolares, pero también en otros muchos, y la verdad es que Luis González no ha podido quedarse, pero ha formado parte también de este equipo de trabajo. Yo con esta presentación doy la palabra a Mónica para que os salude, y después comenzamos. Hola, buenos días, buen día. En euskera no lo sé decir, lo siento. Yo realmente represento a Teresa, como ha contado Inés. Para muchos de vosotros no será ninguna sorpresa, porque en realidad hemos trabajado siempre muy juntas, y ahora pues ampliando el grupo con la colaboración con Inés y Inma. Y bueno, simplemente me adhiero a lo que ha comentado Inés. Yo sí he estado en otras ocasiones aquí en Santiago, en esta misma sala, y decir que siempre nuestras propuestas han tenido muy buena acogida, y esperemos que lo que os vamos a presentar hoy pues también os sea de utilidad, le veáis la utilidad. Así, con esa intención lo hemos preparado, y nada, la palabra la tenéis vosotros. Bueno, yo estos días que llevamos ya aquí 3 días, realmente pensaba, si tuviera que representar en una nube de tags las palabras o los términos clave que se han utilizado en las distintas sesiones, pues evidentemente ganaría bibliotecas escolares, o sea, saldría como los términos más destacados, saldría lectura, ha sido muy citado en todas las intervenciones, saldría digital, yo creo que digital ha tenido una fuerte presencia, saldría transmedia, gracias a Javier, y después también citado en las intervenciones, en las preguntas, pero yo creo que también saldría evaluación. O sea, ha sido muy curioso cómo desde el arranque de la jornada, el ministro, que siempre tiene su intervención lúcida y apuntar algunos de los asuntos clave, no sé si él sabía realmente que había una intervención sobre este tema, pero él ya dijo algo que fue importante: evaluad todo lo que hagáis, ¿no? Evaluad lo que hagáis, o evalúen, nos llamaba de usted, lo que hagan. Constanza, entre las muchas cosas que dijo, que parecía que no, pero realmente dijo cosas de mucho interés, Constanza dijo que su trayectoria, la trayectoria de su programa, hay que decir que el programa de Constanza es el que ha tenido
en el mundo de habla hispana y más allá, yo creo que el que ha tenido más duración, desde luego en América Latina, y si miramos en nuestro contexto, incluidas comunidades autónomas, yo creo como Cataluña, que empezasteis muy pronto, pero que no ha habido esa continuidad, yo creo como el programa de Constanza. Constanza también dijo, la evaluación es la clave. Y la evaluación es la clave para, añadió ella, incluso para conseguir recursos económicos para este proyecto. Es decir, para que este proyecto pudiera mantenerse y pudiera tener dinero para poderse poner en funcionamiento. Por la tarde, a última hora de la tarde, Olga Rodríguez, también en su intervención, desde su experiencia práctica, desde el contexto de trabajo en Malpica, también puso una serie de diapositivas dedicadas, una serie de diapos dedicadas a la evaluación. Yo no pude estar en todas las salas, pero evidentemente la evaluación ha salido. Y ayer Daniel Casán nos ayudó mucho con su intervención, porque le preguntaron que si tuviera que definir el perfil del bibliotecario y cuáles podrían ser sus competencias, una de las primeras que citaste, no sé si la primera, fue evaluar. Realmente analizar las necesidades, sistematizar todo ese aspecto. Bueno, la pregunta, si es que, bueno, vamos a ver si en esa nube de tags conseguimos que salga más veces la palabra evaluación, o sea, esté representado con mayor frecuencia de uso. Pero la pregunta es cómo. El problema de todo esto, aparte de reconocer el valor y la importancia de la evaluación, el problema es cómo. Bueno, pues la herramienta pretende hacer una propuesta de cómo se puede articular un proceso de evaluación en un centro educativo. La segunda reflexión, así de partida, que me surge y que también tiene que ver con la presentación de Daniel, que me pareció que también acertó mucho a la hora de plantear esos binomios de cuál es la transición necesaria de la biblioteca escolar. Él decía, realmente no tenemos tanto que pensar en la biblioteca como lugar, sino en la biblioteca como actividad. Es decir, la biblioteca como algo físico, sino la biblioteca como algo que se está haciendo, ¿no? Y yo dándole vueltas, la verdad es que sí, me imaginaba una biblioteca más como un conjunto de servicios distribuidos y no tanto como ese espacio físico donde están los documentos, donde reconocemos una serie de elementos. Es verdad que todavía todo eso tiene mucha presencia y la va a seguir teniendo y es importante que la tenga. Pero está claro que estamos ya en otro entorno. Veréis, si habéis hecho un vistazo y si no en lo que va a presentar Mónica más detalladamente, veréis que la herramienta, en las dimensiones, en la estructura, en la forma de trabajo, si intentáis identificar lo clásico, por decirlo de alguna manera, pues por ejemplo, dimensiones como la colección, o dimensiones como el responsable, o dimensiones como el espacio y las instalaciones, pues no las vais a encontrar. No las vais a encontrar directamente, están consideradas en la herramienta, pero no las vais a encontrar con unos grandes epígrafes como normalmente o habitualmente solemos encontrar. Están en función de esa actividad que deben, digamos, promover cada uno de esos recursos que tienen que estar al servicio de esa actividad que debería promover la biblioteca. Bueno, estos son como los dos arranques, ¿no? Así, la importancia de la evaluación está claro, estamos todos muy de acuerdo, pero realmente, ¿cómo? Ya se ha dicho, este proyecto ha sido llevado a cabo por un equipo de trabajo muy grande. Hemos sido más de 15 personas procedentes y con especialidades y con conocimientos muy distintos, desde evaluación de centros. Ha participado con nosotros Elena Martín, seguro que muchos de vosotros la conocéis, la habéis llamado a vuestras intervenciones, es profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y la verdad que ha tenido de Madrid. De Madrid estamos tan... de Madrid. Han participado también 5 personas con las que hemos contrastado la herramienta en distintos momentos. Unas estaban más relacionadas con la dirección de centros educativos, otras con la inspección educativa, que nos parece, digamos, eso puede salir después en el coloquio, en el diálogo, personas que estaban más especializadas como Cristina y como Pilar en programas institucionales de bibliotecas escolares, personas que han trabajado directamente en los centros. De hecho, la herramienta se ha pilotado en 5 centros, hemos trabajado con 5 centros todo su proceso. Centros de primaria, centros de secundaria, pequeños, grandes, urbanos, no urbanos, es decir, hemos intentado combinar las distintas variables.
Yo voy a hacer una breve introducción para poner en contexto este trabajo y después Mónica ya os va a abrir como las páginas de la herramienta y va a contaros cómo está estructurada, por qué la hemos estructurado así, qué decisiones hemos tenido que ir tomando. Pero sí es verdad que estamos en un contexto, como decía antes, en el que la evaluación se le concede mucha importancia, tiene mucha importancia, y a mí me gustaría hablar de la evaluación y llegar a esta herramienta después de un proceso de trabajo en el que llevamos más de 6 años con temas de evaluación y de evaluación en bibliotecas escolares desde 3 perspectivas complementarias. Y llegaré al final para que veáis un poco de dónde venimos y por qué hemos llegado a esta estructura de trabajo. El primer trabajo que hicimos fue una mirada muy externa, era un estudio diagnóstico, realmente lo que pretendíamos era describir la situación de las bibliotecas escolares con un conocimiento lo más profundo posible, tanto de sus dotaciones, etcétera, como de sus usuarios. Dimos la palabra a los usuarios, a los profesores, a los alumnos, a los equipos directivos, pero realmente el objetivo era una mirada externa, una descripción de lo que estaba pasando. La segunda línea de investigación, no sé si en este encuentro, en este congreso, seguro que tenemos centros que han participado, pero no nos los hemos encontrado, por lo menos no nos han saludado. Hicimos una mirada combinada. Fue un estudio de casos, se llama Bibliotecas Escolares entre comillas, en el que digo combinada porque es una mirada desde dentro, es decir, entramos en los centros, convivimos en los centros durante 2 periodos extensos, pero evidentemente está la mirada del investigador que trata de sistematizar y de ahormar, el análisis de los datos que nos daba el estudio de estos 10 casos. Y publicamos bibliotecas escolares entre comillas, porque lo que queríamos llamar la atención es que habíamos dado la voz a los agentes que participan, ponen en funcionamiento, usan la biblioteca escolar. Y ese fue como el segundo estudio, muy distinto. Ya no pretendíamos, describir cómo estaba la situación de las bibliotecas, sino lo que pretendíamos era entender los factores que estaban permitiendo poner en funcionamiento un buen proyecto de biblioteca escolar. Y lo que que el objeto fundamental es la biblioteca, pero es comprender qué está sucediendo allí. Y, por último, llegamos al trabajo que os queremos presentar hoy. Es una mirada desde dentro pura, que no puede intervenir algún agente externo, es decir, en vuestro equipo dentro de la biblioteca podéis contar con alguna consultoría externa, con algún experto que os interese para complementar la mirada, pero realmente el proceso se desencadena, se analiza y las conclusiones, el plan de mejora, se hace estrictamente desde dentro. Y aquí no me voy a extender mucho, pero sí me interesa llamar la atención que poner en funcionamiento uno u otro tipo de trabajo nos puede dar aportaciones distintas. No digo que estos trabajos lo hayan conseguido todo, pero al menos la intención sí era, en el primer caso, aportar ejemplos de modos de hacer que podrían ser lo que Skate llama, que podrían servir para aplicarlo en situaciones semejantes, se llama la generalización naturalista. Utiliza este término, no se puede hablar de una generalización en cualquier situación, pero sí en condiciones y con necesidades semejantes. También este tipo de trabajo puede ser interesante para desencadenar en contextos más pequeños. Tiene un efecto interesante, en cierto modo para nosotras un poco inesperado, que fue el efecto espejo, es decir, los participantes aprendieron mucho de ese proceso de trabajo. Al tener una mirada externa que les estaba, ayudando a mirarse, pues tuvo también este efecto que realmente no pretendió ser una autoevaluación, pero sí tuvo un efecto de autoanálisis interesante para los propios investigados. Sin embargo, un estudio diagnóstico realmente tiene un objetivo muy distinto. De hecho, en aquel momento, en el año 2005, tuvo el objetivo de hacer una importante presión a las políticas públicas para que este tema no solamente tuviera visibilidad, como se dice ahí en la diapo, sino que verdaderamente hubiera un apoyo con recursos económicos, al menos lo más estables posible, a este tema. Es verdad que ayer en la intervención Vicente Rivière habló de las cifras que ha supuesto desde el año 2006, me parece que habló de 80 millones de euros,
por parte del Ministerio de Educación, que después se han complementado teóricamente con los otros 80 millones de euros que debían aportar las distintas comunidades autónomas con las que habéis llegado a un convenio de dotación. Pero realmente estos trabajos tienen esa intención de hacer más visible, de poner, digamos, de sacar a la luz las realidades de un punto de vista más descriptivo. Nosotras ahora estamos haciendo el trabajo del 2011. Es decir, después de la toma del 2005, estamos mirando a ver qué está pasando 6 años después. O sea, qué ha pasado, en qué aspectos se ha mejorado, en qué se han empleado esos recursos, y estamos ahora con las tablas de los datos mirando. En ese contexto, ¿qué nos puede aportar un trabajo como el que hoy os queremos presentar? Realmente es un trabajo que pretende ser bastante modesto, pero la intención es que sea útil. Realmente va orientado a procesos estrictamente internos, como digo, va orientado a una cosa importante, y es que las mejoras, ya lo veréis, es bastante analítica la herramienta, pero las mejoras es imposible que sean de 0 a 10. Es decir, las mejoras tienen que ser de 0 a 3, o de 0 a 2, o de 0 a 4, pero no pueden ser de 0 a 10. Depende de cuál sea el punto de partida, los planes de mejora tienen que ser pautados. Y en ese sentido la herramienta pone un esfuerzo, que luego lo veis en las hojas de trabajo, para que realmente sea un proceso paso a paso. Pero hay un último punto que yo creo que puede ser interesante, y que algunos de los centros con los que hemos trabajado ya nos han digamos, devuelto esta idea, y es que un proceso de autoevaluación podría ser entendido como un proceso de formación y de innovación. De hecho, el emprender un proyecto de este tipo en un centro y tomarlo con la, digamos, con la solidez o con la seriedad que requiere, podría desencadenar un proyecto de innovación, presentarse incluso a una ayuda de innovación, es decir, que eso mismo sea entendido como un proyecto de mejora interna. Simplemente sobre el proceso de construcción de la herramienta quiero llamar la atención sobre 2 asuntos que ya he comentado, pero sí me parece, ha intervenido muchas personas con especialidades muy distintas en las que hemos intentado combinar esos distintos saberes, y por último hemos trabajado con centros educativos. Y ya casi la penúltima reflexión de partida. Estamos en un contexto en el que la autoevaluación, en un contexto internacional, en el que la autoevaluación ha ido ganando una importante presencia. Voy a pasar a la siguiente diapo. En el mundo anglosajón esto no es ninguna novedad. No es ninguna novedad ni la biblioteca escolar ni la autoevaluación. Está perfectamente integrado. Nosotras hemos manejado ejemplos de herramientas o de propuestas que llevan pues, más o menos desde finales de los 90, principios del 2000, llevan trabajando en esta dirección, está muy integrado en toda la dinámica de los centros, pasa a todos los servicios, digamos, de apoyo, es decir, está verdaderamente reconocido. Y como digo, no es una novedad ni la biblioteca ni la autoevaluación. Sin embargo, debemos decir que en nuestro contexto el problema es que las dos cosas tienen sus déficits o sus problemas. No tenemos esta tradición, yo creo que son procesos difíciles de desencadenar, difíciles de mantener. Como veréis luego, más adelante, nosotras incluso hacemos una propuesta a 2 años, es decir, que la aplicación de la herramienta y las mejoras que se planifiquen no sean a un curso escolar, sino que sean a 2, que sea un proceso más largo, más profundo. Y finalmente cito el caso de Escocia o el caso de Inglaterra, que son realmente instrumentos muy interesantes pero muy densos. Tienen esa ventaja de que llevan mucho tiempo trabajando y para ellos esto no supone un gran esfuerzo, ¿no? Y también quiero citar 2 trabajos más recientes, realmente se publicaron después de que nosotras finalizásemos la herramienta, aunque no se había divulgado, pero están más cercanos. Uno es Portugal, que como sabéis tiene un proyecto muy interesante, un proyecto institucional muy interesante, y también ha publicado una herramienta de autoevaluación. Y quiero citar también el caso de Chile, que no es exactamente, no sé, una herramienta de autoevaluación, pero sí son unos estándares que marcan distintos niveles de cumplimiento. Nosotros en España no tenemos realmente unos estándares como tal, digamos, con el grado de compromiso que están definidos en Chile, pero claro, son una referencia interesante. Y lo que quería llamar la atención es, bueno, ¿para qué nos han servido, ¿no?, estas prácticas internacionales, dentro de que dicen cosas muy obvias que nos pueden parecer muy... Pero eso después hay que articularlo en una propuesta.
Los principios que leemos ahí todos lo podemos compartir. La biblioteca da al servicio de la política educativa del centro, al servicio del currículo, la importancia o el equilibrio entre lo cuantitativo y lo cualitativo, a ver cómo se puede conseguir, establecer distintos niveles de logro, y la última que me la reservo. Lo importante es, como digo, articularlo. Voy a poner algunos ejemplos y después, Mónica, bueno, ¿cómo podíamos articular en dimensiones e indicadores que realmente la biblioteca, en una herramienta de autoevaluación que tiene que ayudar a medir? En algunos casos cuantificar, poner cantidades, en otros casos no podemos poner cantidad, pero ¿cómo podría ayudar a medir la integración de la biblioteca? Pues ya veréis que en la primera dimensión, que se llama integración en el centro educativo, el primer indicador de evaluación, eso no quiere decir que sea el primero que vosotros apliquéis, pero ahí está. El primer indicador es el apoyo del equipo directivo en dos asuntos, en la asignación de recursos económicos en virtud de su autonomía y en la distribución de horarios. Entonces, bueno, pues ahí hay que ver, o sea, ahí hay que mirar. Con respecto al currículo, también vais a ver que esa dimensión, que es enorme, es decir, que es prácticamente el 50 o más del 50% de la herramienta, hemos trabajado en tres direcciones complementarias, en tres grandes ámbitos de competencia. En las competencias de lectura y escritura, que están muy relacionados, pero realmente estas herramientas tienen que ser analíticas, porque si no, no nos sirven para trabajar. Competencias de lectura y escritura. Competencia digital en información y para aprender a aprender, que aunque en el currículo en principio están separadas, digital, información y para aprender a aprender, pero aquí nos parecía que podían estar integradas. Y un último ámbito que es la competencia social y ciudadana. Y ahí veis cómo ofrecemos una serie de indicadores para reflexionar sobre esos tres ámbitos de competencia. Y por último, y eso podemos insistir después en el coloquio, este proyecto que podríais emprender en vuestros centros está pensado para que lo lidere alguien. Indudablemente es el responsable de la biblioteca y es quien debe, digamos, dinamizar, crear ese proceso de trabajo, mantenerlo, etc. Pero en la propuesta sugerimos que haya otros agentes, no solo como agentes informantes, es decir, que pidáis la opinión, ayer Daniel lo decía, que pidáis la opinión a los usuarios, que pueden ser opiniones más o menos estructuradas con un modelo de encuesta o no, o pueden ser entrevistas o pueden ser maneras como más accesibles para pedir la opinión de los usuarios, sino que a su vez estos agentes puedan ser participantes en el proceso de autoevaluación, en el plan de trabajo que establezcáis para desencadenar un proceso de este tipo en vuestro centro. Y de ahí, digamos, esa doble función de los usuarios y, por supuesto, de los equipos directivos. Aquí ya os he mostrado. Y, por último, llamaré la atención sobre, bueno, por qué este título, entre interrogantes, de dónde viene el título. Veréis que la herramienta está basada en preguntas. Las preguntas intentan guiaros la reflexión, no todas nos dan una respuesta automática ni nos llevan a un nivel de logro automáticamente, porque depende de muchísimos factores, pero sí está organizada para mayor claridad, para mayor facilidad, está organizada en preguntas. Y os vais a encontrar con preguntas en distintos elementos del documento. Las tres preguntas clave son ¿cómo lo estamos haciendo? Es decir, ¿en qué elementos me debo fijar para decidir cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo puedo saber? Es decir, ¿cómo puedo obtener información? ¿Cómo podemos? Aquí utilizaré el plural si consideramos a este equipo de trabajo para la aplicación de la herramienta, en la que están también profesores, alumnos, equipo directivo y comisión de biblioteca, evidentemente, obviamente. ¿Cómo lo podemos saber? Es decir, ¿cómo podemos descentrarnos simplemente de nuestra opinión, que conocemos muy bien el centro, que conocemos muy bien la biblioteca muy a fondo? ¿Cómo podemos sistematizar esa obtención de información? ¿Qué tipo de medios podemos emplear? Y la última pregunta sería, bueno, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Cómo podemos planificar mejoras, como decía yo al comienzo, paso a paso? Y creo que con esto podemos dar paso. Hemos hecho como un resumen de algunos puntos importantes que ilustrará Mónica, la importancia de documentar el proceso, la importancia de compararla, y iremos viendo con algunos de sus ejemplos este asunto.
Y finalmente utilizo 3 términos de los que habla Elena Martín en su capítulo introductorio, que es un capítulo muy breve, pero realmente yo creo que acierta en puntos clave. Se llama autoevaluarse para qué, o autoevaluación para qué. Y ella propone que sea un proceso interno, ya lo hemos dicho, que sea compartido, ya lo hemos dicho, y que sea recursivo. Es decir, estos procesos hay que repetirlos. Y en la herramienta vais a encontrar distintas propuestas. En el proceso más profundo, nosotras proponíamos un proceso bienal. Esto no hay por qué hacerlo todos los años, ni hay que dar la vuelta a todas las dimensiones. No, pues no. Se puede hacer un proceso profundo bienalmente, hacer una planificación a 2 años. Ya sé que nos vais a decir que la estabilidad, etcétera, etcétera. Pero verdaderamente estamos hablando de cambios importantes, cambios a fondo, que en un curso escolar es complicado conseguirlo en su integral. Paso la palabra a Mónica para que nos enseñe más cómo está. Bueno, a ver, yo antes de empezar querría hacer una pregunta. ¿Todo el mundo aquí tiene la herramienta a mano? ¿Quién no? ¿Quién sí? Manos que no. Yo creo que vamos... Bueno, son poquitos. Porque casi me parece que lo más interesante es que a medida que yo vaya avanzando, pues vosotros también vayáis entrando un poco en la herramienta y así vamos viendo un poco entre todos, ¿eh? Los que la tengáis a mano, pues bien, y los otros, pues miráis con el de al lado, que para eso nos gusta compartir y colaborar. Yo os voy a contar un poco de qué manera pensamos organizar esa herramienta. Le dimos muchas vueltas, Inés lo ha contado, y no íbamos vírgenes a ese proceso. Llevábamos los procesos de evaluación que ella os ha descrito anteriormente, y yo creo que de alguna manera el que nos marcó fue el haber trabajado en el análisis de casos, en bibliotecas escolares, entre comillas, porque nos dio una visión, digamos, una visión muy especial de lo que podríamos llamar el éxito en una biblioteca. Lo que veíamos es que las buenas bibliotecas no siempre compartían, no siempre eran excelentes en todo, sino que muchas veces había unos aspectos clave que eran los que permitían la excelencia. Y esos aspectos clave, de alguna manera, estaban en nuestra mente cuando nosotros pensamos en esta herramienta. Y pensamos, y acabamos organizando un poco los contenidos, como dándole importancia a esos aspectos clave. Y por eso esos aspectos aparecen marcadamente en la herramienta. Y por eso no, como ella comentaba, no vamos a preguntaros por la colección, por el espacio, por el horario, sino que la relación entre aspectos distintos son lo que da la clave de la calidad de una biblioteca y de su servicio. Veis, en la diapositiva hemos intentado reflejar esa compleja realidad y esas interacciones que se establecen entre esos aspectos. Es cierto que una biblioteca mejorará siempre en función de su nivel de partida, y que su nivel de partida no se puede establecer al margen de la realidad que está en el entorno de la biblioteca. Aspectos como el hecho de que nuestra biblioteca esté situada en un territorio en el que se están llevando a cabo políticas de apoyo a las bibliotecas, en el que existe una red de bibliotecas escolares. Estamos en Galicia no por casualidad, por ejemplo, donde hay una red que permite la proyección de las bibliotecas, donde es fácil compartir, donde existen mecanismos para acceder a la información, para crear y para hacer avanzar nuestra biblioteca. Eso, de alguna manera, marca ya un punto de diferencia en la partida, y eso es lo que, de alguna manera, el contexto acabará por influir. Tenemos que conocer ese contexto antes de empezar a trabajar y antes de empezar a evaluar nuestra biblioteca. Familia, entorno sociocultural,
ayer, por ejemplo, estábamos en una presentación en la que la biblioteca tenía un sentido especial por el hecho de encontrarse en un contexto especial, con un elevado índice de inmigración, con una realidad sociocultural muy distinta a la nuestra. Entonces, esos contextos, por supuesto, van a afectar en nuestra evaluación y hay que conocerlos y hay que tenerlos claros, ¿no? El hecho de que el territorio cuente con un servicio de biblioteca pública eficiente, bien trabado, bien cohesionado. No es lo mismo situarnos en un entorno urbano donde la biblioteca escolar es un elemento más dentro del sistema bibliotecario, que situarnos en un entorno rural donde el acceso al servicio de lectura pública es limitado o tiene unos horarios, unos días y unas horas muy concretos. Ese elemento externo, esta parte externa, por supuesto, tiene que ver con nuestra biblioteca y nuestro funcionamiento. Pero también articulábamos nuestras dimensiones, de alguna manera, teniendo en cuenta de dónde partimos y a dónde vamos a llegar. Y en esa línea aparecían las condiciones, los condicionantes. ¿Qué tenemos? ¿Con qué estamos contando? ¿Qué recursos materiales? Estamos hablando de espacio, estamos hablando ahí sí de colección, estamos hablando de recursos humanos, estamos hablando de una diversidad de elementos que tenemos, que podremos mejorar, pero que ahora tenemos y son esos sobre los que vamos a partir. Pero luego veréis que dábamos una importancia, y aquí a lo mejor en esta diapositiva se muestra mejor, damos una importancia muy elevada a los procesos. A nosotros no nos interesaba tanto evaluar lo que tiene la biblioteca, cómo es esa biblioteca, sino cómo trabaja esa biblioteca. Las acciones, antes Inés lo comentaba, ¿no? ¿De qué manera esa biblioteca está interactuando? Los procesos de interacción son los que de alguna manera nos interesaba poner de manifiesto. En este sentido, en la banda de... ¿Cómo eso? Aquí. En esta banda tendremos situadas las condiciones de partida, esas condiciones de que hablábamos antes. Y en esta otra zona tenemos esas acciones, esas interacciones. ¿De qué manera esa biblioteca se integra en el proceso formativo, en el proceso educativo? ¿Cómo interactúa con el centro y cómo interactúa con las aulas? ¿De qué modo nosotros estamos trabajando para, en realidad, para la función que caracteriza la biblioteca, que es dar apoyo al currículum? Fijaros que muchos de los aspectos que vamos a evaluar, y antes Inés explicaba precisamente cómo una gran parte de nuestra propuesta se centra en ese apoyo al currículum, en ese proceso, en esa acción, no en esas cantidades o en esa disponibilidad, sino en las acciones que estamos llevando a cabo, tiene que ver con el apoyo al currículum. Finalmente, dentro de esos procesos también hemos incluido aquellos que tienen que ver o que interrelacionan la biblioteca con el exterior, con otras bibliotecas, por ejemplo, y ahí veremos las dimensiones que tienen que ver con la comunidad profesional o con la comunidad educativa en general y con la comunidad, digamos, que está al entorno de nuestra biblioteca. No sé si queda muy clara esa idea. No nos interesa tanto analizar con detalle aquello de que disponemos para poder tener más, para poder pedir más, para poder mejorar en esos aspectos, o no solo en esos aspectos, sino sobre todo trabajar, ver de qué manera estamos trabajando, de qué manera estamos cumpliendo con la función esencial de nuestra biblioteca y cómo podemos mejorar en ese aspecto. Si vemos la lista de lo que han sido los ejes a partir de los que hemos articulado nuestra herramienta, veréis claramente, aquí queda muy bien definido,
hasta qué punto todos los aspectos relacionados con el apoyo al currículo son los que se llevan la parte del león de nuestra propuesta, de nuestra herramienta. Si tenéis la herramienta a mano, podréis ir siguiendo las dimensiones y podremos ver un poco ya cómo se articula esta herramienta. A ver, déjame esta, porque yo tengo la que tengo. Muchas gracias. Veréis que las dimensiones, que serán los grandes ejes sobre los que hemos trabajado, vienen marcados por una letra que las identifica. A, B, C, D, todas las de la D que dependen de esa, E, F, G, H, I. A partir de la página 31 tenéis todas las dimensiones y tenéis también los indicadores. Ahora, si acaso, nos vamos a fijar nada más en lo que sería la letra y la definición de cada una de las dimensiones. Más que nada para ver qué contempla cada una de estas dimensiones. ¿De acuerdo? Bien, pues empecemos en la página 31. Tenemos la primera dimensión, la dimensión que de alguna manera estudia el valor y la integración. ¿No lo podéis ver? Está muy oscuro. ¿No tenéis visto? Vale, este no está. Bueno, os lo leo y así he acabado. El valor y la implicación de la biblioteca en el centro. Fijaros que esa dimensión, la tenemos aquí, el valor e integración de la biblioteca en el centro, es una dimensión tensionada entre lo que serían las condiciones de partida de lo que disponemos y los procesos. En esa dimensión se evalúa el valor que el centro concede a la biblioteca y el que le otorgan los distintos componentes de la comunidad escolar en aspectos como su presencia en los documentos fundamentales, los recursos que se le asignan y la participación en los órganos de gestión y coordinación pedagógica. Veis, pues, que esa dimensión que evalúa, por ejemplo, el apoyo del equipo directivo y esa presencia de la biblioteca en todos los documentos del centro es una dimensión que tensiona entre lo que tenemos y lo que podemos hacer. Y por eso está situada en la parte superior de este proceso. La segunda dimensión, para quienes lo tengáis, yo voy leyendo, evalúa la accesibilidad. Tenéis aquí. Fijaros que en este cuadro la accesibilidad también aparece como un input, como algo de lo que ya disponemos, de lo que va a marcar el funcionamiento de nuestra biblioteca, pero no es todavía un proceso. Si pasamos a la tercera dimensión, la de visibilidad, vamos a analizar ahí, la dimensión C, vamos a analizar ahí la valoración. En esa dimensión se valorarán las acciones que promueve la biblioteca en relación con la difusión, dar a conocer, ¿no?, cómo la biblioteca se hace visible en el centro, la comunicación, invitar a la interacción y la señalización, ubicar el espacio en el conjunto del centro. Esa es una dimensión de interacción, es una dimensión que nosotras hemos considerado clave y que vimos que era clave cuando estuvimos trabajando con el estudio de casos. La manera como la biblioteca se hace presente en el contexto del centro nos pareció clave, y analizar eso, evaluar eso, nos pareció básico para avanzar, para poder avanzar, porque en muchos casos la no visibilidad de la biblioteca es un inconveniente para que esa realmente lleve a cabo sus funciones. En la dimensión de apoyo al currículum, que como veis es una dimensión muy amplia y que incorpora distintas visiones, acabamos incluyendo muchas de esas cosas que normalmente
en un cuestionario de evaluación, pueden tener una presencia propia, pueden tener una entidad propia. Pero a nosotros nos pareció que era necesario relacionar esos aspectos con las funciones de la biblioteca, decía antes. Tenéis, por ejemplo, la primera subdimensión dentro de la gran dimensión D, que tiene que ver con el análisis de necesidades y oferta de servicios. Ahí se valoran los mecanismos que la biblioteca establece para detectar las necesidades de sus usuarios. No necesariamente unos mecanismos muy formales, pero la existencia de dichos mecanismos, para saber qué es lo que necesitan estudiantes y docentes. Y se evalúa también la adecuación de los servicios que esa biblioteca establece para satisfacer dichas necesidades. No vamos a evaluar los servicios por sí. ¿Qué hace esta biblioteca? ¿Hace préstamo? No, no se trata de eso. Se trata de saber si eso que estamos haciendo satisface las necesidades de nuestros usuarios. Si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en la línea operativa, en la línea de realmente cubrir esas necesidades. Difícilmente vamos a poder cubrir esas necesidades si no las conocemos previamente. Las maneras de conocer las necesidades, ya las veis, o las vamos a ver, pueden ser muy distintas. Las podemos realizar de manera más formal o menos formal, pero lo importante es que los servicios que nosotros ofrezcamos sean adecuados a estas necesidades y satisfagan a quienes tienen dichas necesidades. Aquí, por ejemplo, evaluamos algunos aspectos como la relación que la biblioteca pueda tener con los profesores o con las entidades dentro del centro que coordinan, las entidades de coordinación dentro del centro. Es importante que la biblioteca tenga presencia ahí para poder captar, a veces no es necesario hacer un cuestionario, sino simplemente captar esas necesidades, tener conciencia de esas necesidades y poder en algún momento pues, establecer una lista o establecer unas prioridades a partir de estas necesidades. En el segundo subindicador, dentro de la D, el D sub 2, analizamos la adecuación de los recursos documentales. Fijaros que no estamos analizando los recursos documentales per se, por ellos mismos, si tenemos muchos, si tenemos pocos y si son interesantes o no lo son. Fijaros que la dimensión se plantea en función de esas necesidades que hemos detectado antes. Lo que nosotros ponemos a disposición de la comunidad es suficiente. Es suficiente en número, por ejemplo, naturalmente, teniendo en cuenta si estamos sirviendo a una comunidad reducida de pocos estudiantes o estamos sirviendo a una comunidad muy amplia. Si estamos sirviendo a una comunidad con pocos niveles educativos, con lo que, digamos, las edades a servir y los niveles a servir van a ser menos, o si estamos sirviendo a una comunidad que empieza a lo mejor en parvulario y termina, incluso puede ser, en bachillerato, podría ser, ¿no? Entonces ahí tenemos que analizar los recursos en función de esos los que van a ser los usuarios. ¿Son suficientes en número en relación a los estudiantes? ¿Son adecuados para dar apoyo al currículo? Pueden ser preciosos los libros que tengamos, pueden ser actualizadísimos, pueden tener una calidad superior, pero si no se adecuan al currículo, si no se adecuan a las necesidades de quienes van a utilizarlos, no nos van a servir de nada. En ese sentido, pues, esa relación es importante. Es necesario valorar también la composición en sí, y si esa colección pues, está actualizada, puede ser útil para las necesidades de hoy. Esa sería un poco la función de esa dimensión, analizar
todo el aparato documental, todos los recursos documentales, impresos, en línea, ya no vamos a entrar en esa discusión, en función de quiénes van a utilizarlos y para qué. En el siguiente nivel, en la subdimensión de 3, se valora la integración de la biblioteca en la actividad pedagógica y las estrategias empleadas para asegurar la coordinación de la biblioteca con el equipo docente. En ese punto, fijaros que lo que se está trabajando es precisamente, o analizando, es esa relación de la biblioteca con el aula, con las instancias organizativas, de qué manera se establece esta relación, es permanente, no es permanente, es constante, hasta qué punto, con quiénes tenemos relación, con quiénes no tenemos relación. Eso en un centro pequeño puede tener menos importancia, porque a lo mejor las relaciones son más directas, pero en centros grandes es necesario asegurar que esa relación exista. A partir de aquí, las dimensiones que siguen tienen que ver con las competencias. Hemos dicho que la biblioteca se evalúa en función de procesos también, ¿no? De qué manera la biblioteca incide en lo que es básico, que es aportar algo a la formación de chicos y chicas. Ayer, por ejemplo, se habló durante todo el día de las competencias digitales, de las competencias en información. Naturalmente la biblioteca tiene ahí un papel y de alguna manera sobre esas competencias hay una propuesta bastante amplia de aspectos a analizar. Nosotras empezábamos por las competencias en lectura y escritura y ahí analizábamos de qué manera la biblioteca facilita ese desarrollo de competencias y cómo se relaciona con esos procesos de aprendizaje, aportando a lo mejor, incidiendo en el plan de lectura de centro, aportando esa variedad y esa diversidad de recursos y textos y soportes que permiten lecturas distintas, sin olvidar la imagen, etc. En el apartado 5 se trabaja la competencia digital en información. Esa es nuclear desde nuestro punto de vista. Ya lo planteaba ayer Daniel Casañ. Esa es una competencia esencial y, por lo tanto, no nos extrañe que la implicación, que el baremo de implicación de la biblioteca en ese proceso sea realmente importante. Y, finalmente, y no hemos querido dejar de lado la implicación de la biblioteca en la competencia social y ciudadana. Nos ha parecido que ese era un aspecto en el que la biblioteca podía incidir. Vuelvo a citar la intervención de ayer, en esa realidad sociocultural tan desfavorecida, la incidencia que la biblioteca se planteaba en ese contexto para poder democratizar ese acceso al conocimiento que le compite como función básica, esencial. Las demás dimensiones las voy a repasar muy por encima, porque la que me interesaba trabajar sobre todo era la D, pero veréis que en el cuadro anterior, en la parte inferior, aparecen los impactos, los resultados, las realidades que todo este proceso llega a generar. Desde ese punto de vista, el análisis de los usos y los usuarios nos pareció que era básico. Fijaros que es una dimensión larga, Ahí estudiamos quién utiliza la biblioteca, para qué la utiliza, cómo la utiliza, cuándo la utiliza, cuánto la utiliza. Ahí surgen un montón de preguntas que tienen que ver con la actividad de la biblioteca, con la actividad de la biblioteca y la reacción de sus usuarios en relación a las propuestas de la biblioteca.
Estas veréis que son dimensiones que suelen tener, son bastante completas, porque el uso es lo que nos da la medida, de cierta manera, y por lo tanto ahí pusimos nuestro énfasis. Luego vendrían dimensiones como planificación y evaluación, que de alguna manera tiene que ver con la propia propuesta. De qué manera recabamos la información, cómo la organizamos. Ahí, pues, eso es lo que estamos trabajando en esta dimensión. Y luego vendría un punto clave, ¿no? El que ya ha ido apareciendo en algunas intervenciones. Quiénes, cómo se trabaja en la biblioteca, quiénes se involucran en la biblioteca, de qué estamos hablando cuando hablamos de responsable, cómo se define el tiempo de ese responsable, qué formación debe tener, de qué manera se constituye el equipo de biblioteca, quiénes forman parte de él. No vaya a ser que un equipo esté muy escorado hacia una tipología de profesorado y no esté presente otra tipología, cómo se representa a todo el mundo en ese equipo, qué es lo que hace el responsable de biblioteca, qué puede hacer a veces. Aspectos como la consolidación, esos aspectos nos parecían también importantes a la hora de establecer la radiografía de nuestra biblioteca y de ver los avances posibles, ¿no? Finalmente, antes lo he comentado, la biblioteca no solo es algo que trabaja de puertas adentro, sino que existen unas dimensiones externas que tienen que ver con la presencia, la relación que establece la biblioteca en un entorno profesional. Naturalmente, eso dependerá del contexto. Si estás en un contexto rico, en un contexto en el que existe comunidad profesional activa, pues la presencia que pueda tener la biblioteca en esa comunidad, es importante ver que de alguna manera es una posibilidad si realmente el entorno nos lo facilita. Y finalmente, la última dimensión, el establecer puentes con la comunidad, teniendo en cuenta que no estamos solos. Aparte de los otros centros escolares, la comunidad se interrelaciona con nosotros. ¿De qué manera nosotros ayudamos a que la comunidad se haga presente en la escuela? ¿De qué manera difundimos esa idea de biblioteca, foco cultural, ¿no? ¿De qué manera difundimos lo que se está haciendo al margen de la escuela? La biblioteca puede ahí tener un gran papel. Para cada una de esas dimensiones, nosotros establecimos indicadores cuantitativos e indicadores cualitativos. Inés ha entrado un poco en eso y no voy a explicaros la dificultad que tuvimos en establecer esos indicadores. Fue grande sobre todo por la ausencia de estándares, ¿no? Si tú tienes unos estándares muy claros de cuáles son los mínimos que debe cumplir una biblioteca, entonces tú puedes establecer indicadores en función del grado de cumplimiento de dichos estándares. De cierta manera, lo que planteaba Chile, ¿no? Era relativamente fácil, pero para nosotros eso no existe este mínimo de requerimientos básicos de una biblioteca escolar. Y ahí tuvimos que trabajar mucho. Y a veces es posible que cuando utilicéis la herramienta, si la vais a utilizar, hombre, a lo mejor pensaréis, ahí pues para obtener un nivel me piden un número muy alto, un porcentaje muy alto, sobre todo en los cuantitativos, ¿no? Bueno, tuvimos mucho trabajo para establecer eso en ausencia de esos estándares. Procuramos de todos modos que no fuera una herramienta que solo tuviera en cuenta datos cuantitativos. Si los cuantitativos fueron difíciles, los cualitativos casi lo fueron más, ¿no? ¿De qué manera se mide el apoyo de un equipo directivo al proyecto de biblioteca, ¿no? ¿Cómo vamos a medir eso? ¿Qué acciones nos van a dar de alguna manera la medida? Entonces, ahora veremos algunos indicadores, ¿no? Por ejemplo, el de valor e integración en el centro, ¿no? El equipo directivo, el apoyo del equipo directivo nos pareció que era
que era un indicador que servía para medir hasta qué punto el centro de alguna manera pues valoraba la biblioteca. Vuelvo a la presentación de ayer. Ayer nos decían todo lo que hemos podido hacer, lo hemos podido hacer porque el equipo directivo siempre ha estado detrás de la biblioteca. La persona que nos relataba, Àngel Sala, que nos relataba la realidad de una biblioteca en un barrio marginado de Mataró, cerca de Barcelona, decía 25 años de experiencia de biblioteca, 25 años de acción de biblioteca, 25 años de apoyo del equipo directivo a la biblioteca. Nos parecía que este era un elemento básico, ¿no? Pero otra manera de evaluar el valor de la biblioteca era la presencia de la biblioteca en los documentos fundamentales. No pasa. En los documentos fundamentales del centro. Eso nos parecía que era también un indicador importante. Luego ver la biblioteca en qué órganos de gestión, de coordinación del centro está presente. Nos parecían que eran datos que permitían ver esa presencia de la biblioteca. Bueno, ¿para qué nos vamos a engañar, no? Entonces ya el presupuesto, ese ya es un indicador numérico que da valor económico. Si tú crees mucho en una cosa, la apoyas mucho, aparece en toda la documentación, pero no tiene recursos, la estás ahogando, y ahí también, en función de la autonomía del centro, que antes comentábamos, pues el montante económico del presupuesto de la biblioteca o, por ejemplo, su periodicidad, no decir, bueno, ahora sí hay dinero para la biblioteca, ahora no, nos parecía que eran indicadores que podían servir en relación pues, a otras prioridades. El apoyo de las familias también nos parecía. Aquí tenéis los indicadores para usos y usuarios, algunos indicadores, esos ya de tipo claramente cuantitativo. Establecer los porcentajes y la gradación de porcentajes nos llevó discusiones, hasta qué punto íbamos a considerar cuál era el porcentaje mínimo de alumnos que visitan la biblioteca solos o acompañados para otorgar un nivel de logro, la frecuencia de visitas de los alumnos. Fijaros que es quiénes, cómo, cuándo, cuánto, y esas son las preguntas que debemos hacernos, ¿no? Todo ese conjunto de indicadores servía para poder atribuir niveles de logro, ¿no? La determinación de los niveles de logro también fue compleja, como os podéis imaginar, y muy discutida porque aparecen muchísimos niveles, muchas variedades, digamos, de métodos para atribuir nivel. Hemos trabajado a partir de 4 niveles, estableciendo 4 niveles que vienen definidos, ahí los tenéis. Deficiente, cuando la biblioteca no aborda el aspecto, ningún aspecto de los que estamos planteando, no se plantea, no tiene presupuesto, por ejemplo, o no recopila información sobre tal o cual cosa. Limitado, cuando algunas acciones se llevan a cabo, una u otra, de manera, digamos, incipiente o con poca intensidad, podríamos decir. Bueno, cuando distintos aspectos de los que se plantean se cubren de manera más o menos satisfactoria, y excelente cuando, bueno, eso ya no tiene mejora posible. Los niveles veréis que se establecen en 4 columnas. En algunos casos los niveles de logro son acumulativos, es decir, se van sumando las condiciones para llegar a cumplir al nivel óptimo, al nivel excelente, en el que se cumplen todas las condiciones o todos los baremos interpuestos. Antes Inés comentaba un aspecto interesante. Nosotros queríamos que esa herramienta fuera una guía para un progreso, es decir, que si de determinado nivel, de determinada dimensión, tú te sitúas de entrada en un nivel deficiente o en un nivel limitado,
la consulta o conocer cuál sería un nivel bueno o cuál sería un nivel excelente sirve para progresar, sirve para mejorar. No se trata de tener una nota y quedarse ahí, sino como en todo proceso evaluativo, vosotros la mayoría sois profesores, lo sabéis muy bien, el acompañamiento debe permitir progresar, ¿no? Tener la panoplia, el despliegue de todos los niveles y colocados de esta manera permite plantearse un progreso, ¿eh? Puede darse el caso que a lo mejor cuando estéis trabajando con la herramienta podáis decir, de ese aspecto, a lo mejor de idoneidad de servicios para cubrir las necesidades del profesorado, ¿eh? No estamos hablando del alumnado. Tenemos un nivel deficiente, no existen servicios específicos para el profesorado más allá de una sala de consulta. Este sería deficiente, o lo hemos considerado nosotras así. Limitado sería cuando los servicios al profesorado se limitan a la consulta de materiales en sala y al préstamo individual, al aula o al departamento o ciclo. Bueno sería cuando, además de facilitar la consulta, el préstamo individual, o sea, acumulativo, como antes os contaba, existen sistemas de difusión de la información para el conjunto de profesorado. Acción, proceso, es decir, tengo una sala, pueden entrar, naturalmente pueden entrar. ¿Qué hago yo para que todos esos recursos se utilicen? Acciono, preparo un boletín, interactúo de alguna manera. Puedo mandar un correo electrónico, apareció también ayer en algún momento un correo electrónico avisando de novedades de interés, cosas de ese tipo. Ese sería el bueno, me diréis, bueno, ¿y el excelente? El excelente tiene que ver con esa difusión más selectiva, más selectiva de la información. Fijaros en una cosa, vosotros a lo mejor cuando os evaluéis podéis decir, pues mira, eso y eso sí, pero eso no, pero tampoco estoy en el nivel anterior. Marcar en la herramienta lo que estamos haciendo bien y concretemos en lo que podemos mejorar, incluso de bueno a más bueno, sin llegar a excelente. Es decir, que ahí el progreso puede ser tan lento, tan limitado, tan pautado como se quiera. Vais a preguntar que cómo vamos a hacer todo eso, cómo vamos a responder si estamos si podemos estar en un nivel bueno, limitado. Hemos articulado una serie de preguntas guía que acompañan a cada dimensión y a cada subdimensión. En esas preguntas guía vosotros podéis, de alguna manera, ver cuáles serían los aspectos que hay que tener en cuenta para evaluar cada una de los indicadores. No son una asignación automática, simplemente sirven como guía y así están planteadas, Establecen de alguna manera cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, y como son muchas preguntas para cada dimensión, aquí tenéis por ejemplo algunas, sirven también como de repositorio de ideas, es decir, que bueno, tú puedes ver lo que se sugiere y decir, bueno, pues no, yo no tengo eso, está bien, eso es una idea para poder avanzar. Y a lo mejor el curso que viene voy a poder poner sí ahí, porque ya lo tengo, porque ya lo he implementado. Para poder situarse, aparte de las preguntas guía, también orientamos, de alguna manera, la herramienta orienta sobre cómo recabar la información que se necesita para cumplimentar los distintos indicadores. Entonces ahí se trata de movilizar todo lo que la biblioteca genera, por ejemplo, por sí misma, para poder sistematizarlo. Eso a veces lo que nos falla es el archivo, más que otra cosa. Es documentar. Afortunadamente trabajamos ya con documentos memoria, con documentos resumen, que ya sistematizan las actividades, lo que hemos hecho, y eso nos va a ayudar. Pero los que no trabajáis así, pues bueno, se tratará de abrir cajas y recuperar a veces cosas que hemos hecho. Establecer métodos de recopilación de información más o menos formales, pueden ser
entrevistas, encuestas, grupos de discusión, puede haber sistemas muy distintos. Las estadísticas, eso nos falla siempre. Me parece que ayer también salía, también lo mencionaba, ¿no? La necesidad de controlar numéricamente los datos, las acciones. La observación, claro que sí, nos va a servir. Si estamos en la biblioteca viendo cómo todo el mundo actúa en la biblioteca, va a ser un elemento básico para describir, para situarnos en un nivel u otro. Y luego la documentación de ese tipo, recopilativa, generada ya. Bueno, aquí tenéis un ejemplo, pues, documentos de la biblioteca, el proyecto, el plan, las acciones que se han hecho en la comisión de biblioteca, una sesión de intercambio con estudiantes, con docentes, el buzón de sugerencias, vaciarlo y trabajarlo sistemáticamente. Y finalmente, la herramienta también permite o ofrece un formulario para planificar las mejoras, en el que se trabaja sobre el nivel deseado, las acciones, lo que decía Inés, no se trata de pasar del 1 al 4, se trata de andar despacito, avanzar despacito, quizá no en todos los aspectos, quizá no en todas las dimensiones, en todos los indicadores de una misma dimensión. Este año vamos a hacer eso, el año que viene vamos a reservarlo para lo otro, esa planificación de las acciones, que de alguna manera pues, se puede llevar a cabo en la propia herramienta. ¿Qué personas van a trabajar en eso? ¿Qué personas pueden trabajar en eso? Muchas veces, depende de lo que tengamos, contando con toda la comunidad, porque ahí sí nuestra propuesta es que se movilice todo el mundo al entorno de la biblioteca, ¿no? Y cuánto tiempo vamos a pasar haciendo eso. Ahí tenéis la muestra de lo que sería ese formulario y, digamos, avanzamos aquí. Si os parece, yo prefiero que el tiempo que nos quede para preguntas, así es que yo voy a pasar todo esto. Perdón, no tanto. Simplemente quería llamar la atención sobre dos asuntos y después os damos la palabra porque queríamos sobre todo que hubiera preguntas o aportaciones o sugerencias. La guía, el aspecto físico de la guía son hojas de trabajo para anotar, comentar, dejar ideas. Conservamos los originales de los centros piloto, ¿no? Y ellos realmente cómo lo utilizaron como un documento de trabajo y así está marcado con síes y noes para hacer clics, para anotarse ideas, o sea, está hecho como realmente un documento de trabajo. La herramienta termina con una guía de uso, con muchas sugerencias, pero yo solamente querría incidir en dos temas. Uno es el paso 3, tenéis incluso una hoja para hacerse un plan de autoevaluación, para ver quiénes se van a implicar, hacer una planificación de las reuniones, o sea, está muy planteado en plan muy práctico, ¿no? Dónde se va a hacer el archivo de recogida de la información, que se sepa dónde está, etcétera. Hacer una reunión de datos prácticos, pero yo querría destacar dos cosas. Una, como veis, Mónica ha hecho un recorrido por todos los elementos que tiene cada dimensión. Es decir, tenemos la dimensión, sus niveles de logro, sus preguntas guía, su lugar para planificar las mejoras, pero realmente lo que no se pretende es que la herramienta se utilice en su integridad. Es decir, cada centro puede decidir cuál es el itinerario que mejor le permite hacer esa aproximación a la evaluación de su biblioteca. Y, por tanto, hay que elegir itinerarios. Es posible que haya alguna biblioteca que esté interesada por su nivel de madurez o porque va a comenzar el proyecto, por el motivo que sea, que quiera abordar el itinerario completo. Pero el itinerario completo realmente, pues es extenso. Nosotras hemos medido como unas 10 sesiones de trabajo para el itinerario completo, pero puede que haya centros que no estén interesados en hacer el itinerario. Y las dimensiones lo que permiten es utilizarlas como un puzzle, es decir, marcarse el itinerario que a cada uno le viene bien. Nosotras en la herramienta hemos ilustrado dos, pero porque, claro, tienen intención, ¿no? Pero verdaderamente se puede usar como uno quiera. Uno está muy orientado, además del itinerario completo, uno está orientado a la integración curricular. O sea, al final para evaluar hay que elegir, no podemos evaluar todo y con la misma intensidad. Y uno de ellos está muy centrado en verdaderamente si la biblioteca, en qué medida
tiene una buena integración en el currículum, una buena, regular, en qué aspectos sí, en qué aspectos no, como veis, de manera bastante analítica. Y el segundo que ilustramos es uno en el que se hace un balance de lo que tengo y para lo que sirve, el efecto, ¿no? O sea, entre recursos e impacto, y el impacto en los usos y los usuarios. Pero en cualquier caso el puzzle se puede montar como se quiera, así es que esa es una llamada de atención. El itinerario completo, si algún centro está interesado en hacerlo, yo creo que centros avanzados, aquí en Galicia estáis trabajando muy bien y en otras comunidades autónomas también, es posible. Nosotras hemos pensado que ese itinerario, desde luego, no merece la pena para nada hacerlo anualmente. O sea, como mínimo hay que hacerlo cada 2 años y planificar esas mejoras cada 2 años. Y los otros, en función de cómo sean, puede interesar hacerlos anualmente, depende. Y el último punto que quería destacar es el de compartir. Una experiencia bonita en el proyecto piloto fue juntar a 2 centros que habían pasado por un proceso de autoevaluación. Es decir, llevaron su proceso, lo organizaron, eligieron, todos hicieron el itinerario completo porque nos interesaba poner, digamos, a prueba la herramienta, pero juntamos a centros que habían pasado por ese proceso. Y yo no sé qué fue más interesante, si verdaderamente el autoanálisis que se habían hecho dentro del centro o ese proceso de contraste entre esos distintos centros. Así es que, para terminar, realmente yo creo que el futuro, el presente, no está solo en poder desencadenar un proceso de este tipo, sino en compartir dentro y fuera con otros profesionales en una red de trabajo y de colaboración. Y casi os devolvemos la pregunta, ahora ya os dejamos para que nos hagáis preguntas, matizaciones, vamos a estar aquí hasta el final de la jornada, o sea, para lo que queráis, pero casi os devolvemos la pregunta, ¿cómo aprovechar una comunidad profesional como la que tenemos en este congreso para desencadenar procesos en colaboración? Así es que con esto terminamos y os damos la voz a vosotros. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Mónica, gracias, Inés, por esta exposición y por vuestro trabajo de instrumento de autoevaluación. La verdad es que, en general, cuando uno realiza una actividad o un proceso de este tipo, es importante siempre no caer en la actividad sin más. Es importante parar, hacer una mirada sosegada en qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, a dónde queremos llegar y, por supuesto, ir planificando para hacer pasos que nos acerquen a donde queremos llegar. Entonces, este es un instrumento que pensamos desde el Ministerio de Educación que es importante, que da posibilidades de que los centros lo avancen y lo realicen, y además, como decía Inés, de forma modular. Puede ser un itinerario, puede ser otro, cada centro está en una situación y es importante que vaya eligiendo qué es lo que necesitará en esa parada, en esa mirada sosegada, que es importante hacer siempre, para ir avanzando. Por supuesto, no lo hemos dicho, pero deciros que estará colgado en la página web del Ministerio, tanto en la del ITE como en la del Ministerio de Educación, para que lo podáis descargar, porque, lógicamente, además de haberos dado un ejemplar, es importante tenerlo para poder utilizarlo de forma modular, si queréis, ¿eh? Bien, entonces vamos a pasar al debate, y a las preguntas que consideréis. Empezamos, tenemos de tiempo hasta las 11:15, por tanto vamos a ver si podemos ir avanzando en las preguntas, aprovechando que tenemos aquí a las autoras. Sí, buenos días. Bueno, en primer lugar, felicitaros por vuestro trabajo y por la exposición que nos habéis hecho, que nos va a facilitar enormemente su lectura. Compartiendo con vosotras plenamente que yo creo que la finalidad prioritaria de la herramienta es que desemboque en la planificación de procesos de mejora para que el centro, los responsables, el profesorado, vaya paso a paso mejorando en la implementación de bibliotecas escolares. Yo he observado, en mi humilde valoración y observación que he hecho en este momento, que es una herramienta en donde quizá el componente cualitativo es más importante que el cuantitativo. En ese sentido, me gustaría saber, como equipo de trabajo y de diseño, qué posicionamiento habéis adoptado con la dimensión de benchmarking, es decir, de comparación, de benchmarking, de comparación, es decir,
de que sea una herramienta que permita a los centros compararse con los mejores en el buen sentido de la palabra. Es decir, me comparo con los mejores para mejorar, para proponer. Dado cuenta que en este momento pues, las bibliotecas escolares es una institución que está insertada en la totalidad de los centros educativos. Muchas gracias. Bueno, estupendo, porque haces una pregunta de una cosa que se me ha olvidado, con la prisa para dar la voz, así es que muy bien. Vamos a ver, formó parte de nuestra discusión si realmente esta herramienta tenía que ser impresa o no, y al final dijimos, pues mira, sí, porque tiene que ser, es una fase pero tiene que ser un documento de trabajo. Nosotros hemos visto cómo lo han utilizado los centros, un documento que tú vas marcando, que archivas, que sea muy cómodo, que esté muy a la vista. Pero claro, este proyecto tiene otra fase, que es precisamente el trabajo en red, esta diapositiva. El trabajo en red, en la red, con mayúscula. Es decir, hay una segunda fase que no sé si tendremos oportunidad, pero bueno, que le hemos dado vueltas, que sería la propuesta de trabajar en una plataforma colaborativa en la que centros y entidades que están participando, que están en un proceso de este tipo, puedan compartir, comparar, contrastar esos procesos, no solamente los resultados, que son interesantes, diría que son interesantes, incluso lo cuantitativo también es interesante, es verdad que hay una apuesta por lo cualitativo, pero lo cuantitativo es interesante, pero que puedan compartir ese proceso de autoanálisis que se está llevando a cabo en redes. Yo añadiría, el otro día en la presentación de Olga, ella abogaba mucho por las redes de proximidad, y es verdad, o sea, las redes de proximidad son fundamentales. Una de las cosas precisamente que se ha reforzado en el proyecto de Galicia son las redes de proximidad. Pero yo también he observado que aquí y en otros encuentros, en otras jornadas, hay mucho que compartir con las redes de proximidad. O sea, hay proximidad que no es física. Aquí hay mucha proximidad que no es física, y yo creo que estos entornos, estas plataformas que ahora, bueno, pues que son de código abierto, que son muy fáciles más o menos fáciles de parametrizar, no siempre todo lo fácil es que parece, pues podrían ser un entorno muy interesante. Así es que estamos en esa idea, no sé cuánto podremos articularla en los próximos proyectos del Ministerio, pero estamos en esa idea y digamos que es la fase 2 de este proyecto, o sea que me parece oportunísima la pregunta. Por otra parte, sin entrar en el ámbito ese de trabajo colaborativo en red, yo creo que un proceso de autoevaluación que pueda iniciarse paralelamente en distintos centros de un mismo entorno puede generar también dinámicas de trabajo cooperativo, de reuniones para ver cómo has resuelto eso, cómo has resuelto lo otro y cómo piensas avanzar, ¿no? Eso también puede ayudar, digamos, en seminarios o grupos de trabajo territoriales puede ser una manera de iniciar un trabajo cooperativo. Yo creo que también es interesante en ese sentido. Hola, Egunon, buenos días. Yo simplemente señalar, aparte de que me ha parecido interesantísima y muy práctica, yo creo que de las ponencias más prácticas, desde mi punto de vista, el partir de esa premisa que habéis dicho, vamos a ver cómo se trabaja en una biblioteca y no de lo que se dispone. Quiero decir, a veces es más interesante, con los pocos recursos que se tiene, ese trabajo que se hace para valorar, que cuantitativa y cualitativamente es mucho más admirable, que no, bueno, pues claro, si se tienen muchos recursos, por supuesto la facilidad es mayor. Eso en primer lugar. Y en segundo, con 17 años que yo llevo de experiencia como responsable a tiempo total en una biblioteca en Euskadi, me parece interesantísimo los ítems que nos habéis dado para evaluar. Nosotros hacemos evaluación todos los años, una memoria del proyecto, y hay dimensiones que no se me habían ocurrido, independientemente de que hacemos incluso las memorias ya por competencias, y bueno, algunas de las dimensiones que a mí me han resultado muy prácticas
de las cuales habéis señalado. O sea que yo me voy con cosas prácticas ya de este congreso que me parece interesante. Gracias. Bueno, yo creo que antes lo comentaba, algunas de las dimensiones se nos ocurrieron después de recopilar esas miradas externas, de sistematizar un poco y de intentar ver cuáles eran los aspectos clave que daban calidad a una biblioteca, ¿no? Entonces, no se nos han ocurrido a nosotras, digamos, después de una reflexión, sino al recoger experiencias de muchos centros, de distintos centros, voces de distintas personas que ponían el énfasis en valorar la integración de la biblioteca en función de tal cosa, tal otra. Sistematizar eso nos ayudó mucho a nosotras a pensar cuáles podían ser los indicadores, las dimensiones. Muchas gracias. Bueno, eres una candidata a poderte pasar la herramienta entera. Así es que ya tenemos la candidata. Bueno, o no. Pero tienes razón. Vamos a ver. Es cierto, yo creo que una herramienta de estas puede ser útil o no puede ser útil, depende. Habrá cosas que serán más útiles y otras que serán menos. Pero yo creo que sí que es muy importante en procesos de autoevaluación y de evaluación no tanto medir el qué, o valorar el qué, sino el para qué. Es decir, tenemos muchos o pocos documentos, pero ¿para qué? Por eso, todos esos elementos que tienen que ver con el análisis de los recursos, que en algunas bibliotecas están bastante bien de recursos, en otras medio, es ¿para qué? O sea, tengo mucho o poco regular en lo cuantitativo y en lo cualitativo, pero ¿para qué? ¿En función de qué proyecto? Entonces, yo creo que eso es lo que verdaderamente nos ha costado trabajo. Hacer de la herramienta y intentar transmitirlo. No sé si se logra, pero intentar transmitirlo. El procedimiento es que hay que analizar, pero el para qué, no tanto el qué. Hola, buenos días. Bueno, me temo que voy a ser un poquito abogado del diablo en función de lo que estoy escuchando, ¿no? Porque yo quería reivindicar un poquito precisamente esa mayor visibilidad, bueno, ante todo enhorabuena por la herramienta, ¿verdad? Una mayor visibilidad de los elementos cuantitativos en la herramienta. Y me explico. La mayor parte del profesorado, cuando entra en una biblioteca, lo primero que hace es agobiarse con el tema de ABIES, porque el profesorado, cuando entra en una biblioteca pública o una universitaria, ve tejuelos, entonces quiere catalogar, quiere saber qué recursos tiene, quiere saber qué es lo que consta, de qué tiene la biblioteca, etcétera. Entonces, he visto que efectivamente es muy importante evaluar y ver los procesos, y he visto que aquí los datos cuantitativos están como repartidos, ¿verdad? Los datos cuantitativos están repartidos entre visibilidad, en el D2, en el C, etcétera. Pero, y hago otra pregunta o lanzo una sugerencia enlazándolo con esto, si eso está repartido no podemos verlo claro. Entonces, yo he hecho un poco en falta, o me gustaría saber si habéis tenido en cuenta que esta herramienta de autoevaluación sirve para cada centro. Yo me autoevalúo, ella se autoevalúa, el de enfrente se autoevalúa. Pero es importante que no trabajemos como islas aisladas, como casi siempre hemos hecho en las bibliotecas escolares. Entonces, mi aportación a ese dato cuantitativo y a saber qué es, viene en relación que si ustedes habéis pensado para trabajar en este sentido, con que esta evaluación sirva para una provincia entera o sirva para, a raíz de los resultados, establecer estrategias desde arriba, desde la delegación, desde la consejería, para saber qué tenemos en las bibliotecas escolares de mi provincia, de mi comunidad autónoma, y en función de eso actuar. Porque está muy bien autoevaluarnos, y lo defiendo, pero si arriba la consejería, la provincia, no conoce cuál es la realidad de esos 450 centros que estamos haciendo. Porque yo creo que cuando la Facultad de Medicina de Santiago se evalúa y se evalúa la Facultad de Derecho, eso luego va a algo superior. Dice, la Biblioteca Universitaria de Santiago necesita, en función de lo que dice Medicina, Derecho, Historia, una serie de cosas, ¿no? Espero haberme explicado y gracias. A mí se me ocurre, bueno, para empezar, no todo sirve para todo, ¿eh? O sea, entonces, estoy básicamente de acuerdo. Os hemos contado la experiencia, sobre todo anglosajona, donde todos los procesos de autoevaluación, en todos los procesos de autoevaluación interviene el equivalente a la inspección educativa. No se llama así, pero interviene. No se llama exactamente así, pero intervienen, participa digamos, todos los recursos del entorno, incluida los de orientación e inspección educativa.
O sea, que en ese aspecto creo que es cierto que el input que produce un proceso de autoevaluación debería de servir más allá de la toma de decisiones en el contexto de un centro educativo. Eso es así y, bueno, podríamos discutir, ver dónde este tipo de proyectos es más encajable esa idea. Pero también diría de manera complementaria, y es que datos estadísticos puros, digamos, lo que tú decías de lo cuantitativo puro, es verdad que en la herramienta hay un lugar, que me lo he comido porque da igual, ya lo veréis, antes de empezar el proceso sugerimos rellenar como una ficha donde tengáis a la mano todos los datos cuantitativos, para luego, digamos, que ese proceso, digamos, más de sumergirse en los indicadores, bueno, pues estén a la mano, o sea, eso es simplemente un consejo práctico. Pero ahora tú estabas haciendo otra reflexión, y es, bueno, la situación, el conocimiento de esa situación, cómo puede llegar a las administraciones educativas, ¿no? Cómo podría, bueno, evidentemente ese input desde los procesos de autoevaluación tendríamos que verlo en cada caso concreto, pero en este momento que yo conozca hay 2 iniciativas en funcionamiento para tener ese conocimiento y que puedan tener esa función de toma de decisiones en el ámbito de la política pública. Por eso la intervención ha empezado planteando, este es un proceso en el que nosotras hemos aportado hemos tratado de aportar algo en 3 miradas con 3 funciones distintas. Hay un estudio en funcionamiento que nos lo han vuelto a encargar y nos sentimos muy satisfechas, en el que hemos repetido la toma de datos del 2005 y estamos viendo los datos del 2011. Como digo, la unidad de análisis no es el centro, sino la globalidad de los centros, una muestra representativa donde hemos tomado datos cuantitativos, cualitativos, hemos preguntado a usuarios, a equipos directivos, a responsables, incluso es posible que alguno de los centros que estén aquí haya pasado por ese proceso. Son 450 centros y ahí es muy importante la función de este tipo de estudios para la toma de decisiones en el ámbito de la política pública. La segunda iniciativa que conozco, hasta donde conozco, es que el Ministerio de Educación ha emprendido en su programa de estadísticas una toma más o menos sistemática de datos sobre la biblioteca escolar. Yo recuerdo cuando empezamos con estudios de este tipo, también hicimos uno sobre la integración de las tecnologías de las TIC en los centros educativos, lo hicimos hace 4 años, se hizo público hace 4 años, se llamaba las TIC, las tecnologías de la información en la educación, todo en on, todo muy rimado, pero yo recuerdo que mirábamos con cierta envidia los servicios de estadística, por ejemplo, del gobierno norteamericano, desde los años 90, desde finales de los 80, tiene unos servicios de estadística educativa impresionante, donde puedes ver desglosados datos con muchísimo detalle. Y yo decía, bueno, nosotros venimos realmente tenemos que ver las cosas en perspectiva. En España el Instituto de Evaluación Educativa, el INCE me parece que se llamó cuando se creó en el año 91. Se puso en funcionamiento en el año 92, es decir, no teníamos una entidad y en este momento, bueno, estamos a 20 años, a 19 años de ese proceso de creación y yo creo que se van construyendo las herramientas y los mecanismos para que ese input no solamente se quede en el contexto del centro, sino pueda llegar a la toma de decisiones. Pero nuestra presentación hoy precisamente iba hacia lo más difícil de la evaluación, que es tomar el centro como unidad de análisis. Porque es verdaderamente donde se pueden articular, si se toma como unidad de análisis el centro, es donde se pueden articular y definir mejor las medidas para una posible mejora. Y sobre el programa de estadísticas, no sé si Puri te puede dar algo. Sí, no, brevemente, supongo que todos habréis tenido que cumplimentar las estadísticas. Por primera vez en el Ministerio de Educación se va a recoger los datos de las bibliotecas escolares. Como es la primera vez, supongo que será... bueno, pues la primera vez que se recogen unos datos no siempre son todo lo válidos que debería ser, pero es censal, o sea, es en todas las bibliotecas escolares de todos los centros de primaria y secundaria. Seguramente lo habéis tenido que complementar. Sabemos que ha habido dificultades, por un lado para entender los ítems que se pedían, por otro lado, como es todos los centros, pues no todos los centros tenían en la cabeza tener los datos de las estadísticas, pero confiamos que a final de este curso, como ya dijo el subdirector general ayer, tengamos los datos y podamos empezar a verlos y a partir de allí poderlos comparar. Por aquí, por el fondo a la izquierda. Sí, sí, sí. Yo, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, felicitaros entrañablemente por el trabajo. Creo que
vuestra experiencia ya de muchos años va dando unos resultados excelentes. Y yo creo que tenemos que felicitarnos todos, en la medida que nos corresponde, cada uno en nuestro ámbito, porque yo en este congreso, quizá en alguno más también, pero particularmente en este, estoy viendo que empezamos a plantear cosas como verdaderos profesionales, y entendedme lo que quiero decir. Yo venía echando de menos, desde hace muchos años, que se nos viese realmente como se ve las bibliotecas públicas, las bibliotecas universitarias, es decir, con instrumentos, con procesos, con documentos que den una calidad a nuestro trabajo, ¿no? Y yo creo que eso se está viendo de forma importante en este encuentro, en este congreso. Y a raíz de esto, simplemente una reflexión, que yo creo que este campo, esta brecha que se va abriendo, creo que tenemos que continuarla, y es cómo la colaboración entre distintos niveles, distintos profesionales, da excelentes resultados. Lo digo porque en el equipo que estáis trabajando hay personas de la universidad, hay personas de empresas privadas, hay instituciones fundacionales y, por supuesto, estamos los agentes concretos que trabajamos a pie de calle, ¿no?, con la realidad concreta de los centros. Entonces, vemos cómo eso da unos resultados excelentes. De aquí podemos sacar la conclusión de que lo mismo que se ha hecho esto a nivel de evaluación, deberíamos empezar a plantearnos otras líneas de actuación, que yo creo que precisamente el órgano fundamental es esa comisión de trabajo de las bibliotecas escolares dentro del Consejo de Bibliotecas Estatal, para abrir nuevas líneas como pueden ser descriptores para los catálogos, revisión de las herramientas de catalogación, de clasificación, etcétera, etcétera, ¿no? No podríamos hablar de tantas y tantas otras herramientas, ¿no?, que debemos adaptar a nuestras bibliotecas y que debemos ir mejorando progresivamente para que esto sea realmente, nos movamos en ese ámbito profesional del que yo hablaba antes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, José Antonio, es mutuo el afecto y realmente la colaboración, no podemos decir más. Damos una o dos palabras más y terminamos, ¿eh? Hola, aquí. Yo vengo de La Rioja. Soy directora de un centro educativo y estoy aquí precisamente porque a mí sí que me interesa la biblioteca de mi instituto. Intento apoyarla en lo que puedo. En primer lugar, quiero felicitaros, como todos los intervinientes anteriores a mí, porque creo que es un excelente mapa de todas las variables. Seguro que aparecerán más, que seguro que vosotras también estáis abiertas a eso, pero desde luego yo no he visto un mapa tan completo de todas las variables y dimensiones en las que se puede crecer en una biblioteca que este, ¿eh? Entonces os quiero felicitar porque, vamos, estamos comentándolo por aquí, que nos ha parecido un instrumento muy completo, ¿eh? Creo que además es un instrumento que no solamente nos va a servir a nosotros, a los bibliotecarios, a las personas que asumen la biblioteca en los institutos, que no son bibliotecarios, pero asumen las bibliotecas, ese trabajo tan arduo y a veces tan poco reconocido. Creo que también nos va a servir a los equipos directivos para ver en qué dimensiones puede crecer nuestra biblioteca y poderles ayudar en su trabajo, y espero que también sirva a los responsables autonómicos, porque yo en esta página 117, donde os habéis mojado hasta lo mojable, en donde decís que mi centro, que tiene más de 1000 alumnos, debería de tener 20 horas de dedicación el bibliotecario, que en mi centro yo peleo todos los años con el inspector para que sean 2 horas lectivas las que tiene, pues espero que este documento sirva también a los, lo digo de verdad, sin ironía, a los administradores nuestros, de nuestras comunidades autónomas, para que vean que desde el propio Ministerio se está impulsando una política de refuerzo de las bibliotecas escolares y que, desde luego, para que una biblioteca escolar funcione, hace falta que haya una persona que tenga tiempo, además de muchas ganas de trabajar. Nada más, muchas gracias.
Bueno, simplemente agradecer tus palabras y decir que esa tabla también nos costó bastante. No es porque no tuviéramos claro el contenido de la tabla, sino porque nos costaba articular la relación entre la cuantificación, y pensábamos que a lo mejor, pues bueno, éramos un poco optimistas, y la verdad es que era más optimista la tabla al principio y luego fue rebajando planteamientos, o sea que conste que está pensada un poco con la idea de que estamos hablando de mínimos. Al menos desde nuestro punto de vista estamos hablando de mínimos. Si hemos utilizado la coartada de IFLA y de otras instituciones internacionales, hasta cierto punto hemos rebajado esos planteamientos para poderlos adaptar a una realidad que sabemos que todavía no llega a los mínimos que los organismos internacionales piden. Pero nos parecía que sí, que había que situar, porque si no... yo lo siento, pero hablando de personal suficiente, pues no sé si me hubiera sabido evaluar yo misma en mi biblioteca, ¿no? Suficiente, ¿no? A veces sí, a veces suficiente por lo que los usuarios piden, pero las condiciones son básicas para empezar a trabajar y para mejorar. Entonces yo creo que ahí no teníamos excusa, vamos. Hola. A ver, bueno, yo estoy de acuerdo con todos estos aplausos y maravillas, porque es verdad, porque es lo que nos hacía falta, porque, a ver, a mí me parece que justo en el momento de madurez en que estamos, o al menos hasta donde yo conozco, este era ahora el paso necesario, porque ya, a ver, y yo valoro especialmente el hecho de que sea un instrumento para medirnos internamente, porque, claro, cuando nos enfrentábamos a los medidores que nos pasaban, los que había, por ejemplo el del Ministerio, claro, es que salíamos guapísimos en las fotos, porque éramos todos altos, guapos y rubios y una cosa estupenda. Claro, porque si llevamos muchos años trabajando, malo será que no hayamos conseguido pues una colección, un espacio, un no sé qué. Claro, con esos medidores sí, pero realmente esos medidores incluso nos podían hacer caer en la autocomplacencia. Pues qué guapa, qué alta y qué rubia que soy, qué tipo tengo. Claro, pero eso no nos hace crecer. Entonces yo cuando he visto esto, bueno, ya con el avance que nos había hecho Mónica hace unos meses, me ilusionó muchísimo porque, a ver, puede dar un poquito de, a ver cómo nos enfrentamos a esto. Entonces me encanta el asunto de los itinerarios, pues me voy a hacer un itinerario primero en el que no salga muy fea, ¿verdad? Pero las conclusiones yo creo que realmente nos van a hacer crecer, que es lo que necesitábamos. O sea que muchísimas gracias por ese trabajo. En concreto, yo siempre he dicho, yo recuerdo una frase que nos dijo Celaya la primera vez que estuvo aquí, que nos dejó mudos, no podíamos ni aplaudir, tardamos un rato en reaccionar. Y entre otras cosas dijo, necesitamos manos que nos guíen. Bueno, yo necesito manos que me guíen, a mí me han guiado desde el principio las manos de Mónica y Teresa, y lo siguen haciendo, y no tengo nada más que agradecer. Bueno, pues nada, yo sí que te agradezco las palabras y esa era nuestra intención.